vamos a hacer unos videotutoriales que vamos a hablar un poco de comunicaciones. Vamos a ir paso a paso porque el tema es un poco extenso y vamos a hacerlo por partes. Vamos a empezar explicando qué es un puerto de comunicación. Bueno, como veis aquí hemos cogido lo que es digamos, unas conexiones traseras de un PLC de sobremesa para, digamos, poder explicarlo bien sencillo qué es la comunicación. Bueno, para poder comunicar cualquier periférico externo, ya sea desde una sonda o una comunicación entre equipos, necesitamos en concreto digamos, una entrada que se llama puerto de comunicación. Para ello, ese puerto de comunicación, lo primero que tenemos que saber que sea de la misma familia. O sea, nosotros, por ejemplo, un puerto serie, como veis aquí, no podemos conectarlo a un periférico VGA. Solamente podemos utilizar los puertos serie. Para ello, vamos a explicar un poco, digamos, aquí brevemente lo que es un puerto. Bueno, como veis aquí tenemos puertos en paralelo y puertos en serie, que más adelante lo explicaremos qué diferencia hay entre ellos. También tenemos puertos VGA que serían para, digamos, pantallas o puertos USB que sería para periféricos externos o comunicación entre nuestros PLC. También tenemos un puerto RJ45 que sería un puerto de comunicación por Ethernet o Ethercad, otro tipo de conexión de comunicación. Y por último, digamos, hemos visto salidas de audio o entradas de audio que puede ser para comunicar también otro tipo de, digamos, periféricos. Normalmente nosotros cuando vamos a conectar un teclado tenemos que buscar su puerto de comunicación, que sería el puerto de comunicación como pone aquí teclado, sea un puerto PS2. Si este, digamos, tiene su configuración y digamos, su conector correspondiente, solamente no podrá entrar donde ponga teclado. No podremos conectarlo a ningún otro. Si fuera, por ejemplo, uno de ratón, pues pasaría más de lo mismo. Tenemos que ir aquí. Y si, por ejemplo, fuera, vamos a suponer, una impresora, pues tendríamos que ir a un puerto paralelo o a un puerto USB. Eso va dependiendo qué tipo de conector tenemos. Bueno, pues es lo mismo que nos va a pasar en las comunicaciones industriales. Nosotros cuando tenemos un equipo ya no viene con un tipo de conexión y ese tipo de conexión tiene que ser igual, idéntica al puerto de comunicación que vamos a conectar. Bueno, vamos a explicar qué es un poco qué es la comunicación en serie y la comunicación en paralelo. Bueno, la comunicación en serie es cuando comunicamos entre dos equipos únicamente. No necesitamos, no se puede comunicar más equipos. O sea, solamente podemos utilizar esa comunicación entre dos equipos. No podemos poner ninguno más por el camino. O sea, es equipo contra equipo. Mientras que la comunicación en paralelo podemos tener varios equipos o un tope de equipos, dependiendo del tipo de comunicación que sea, digamos, en paralelo. ¿Qué significa esto? Que siempre vamos a tener uno que va a ser el maestro. De aquí va a comenzar digamos, la comunicación. Al primer equipo entrará la comunicación y volverá a salir. Y así sucesivamente hasta el último equipo. Aparte de esto, para poder identificar cada equipo, van numerados, como veis aquí. Y aquí van unos pines. Entonces, por ejemplo, puede ir desde, digamos, del equipo 1 hasta el 255 o del equipo 1 hasta el equipo 16, dependiendo el tipo de, digamos, comunicación paralelo que vayamos a utilizar. Bueno, aquí vamos a ver algunos tipos de comunicaciones que hay, digamos, más estandarizadas en el sector industrial. Digamos, las comunicaciones, digamos, que se comenzaron a trabajar fueron la 232, la 422 y la 485, que esta es la más joven de todas. La 232 se utilizaba para comunicar, digamos, equipo contra equipo. Era, digamos, antes puedes utilizar dos, que lo hemos comentado en el capítulo anterior. Y la 422 y la 485 podemos en paralelo comunicar diversos equipos. O sea, dependiendo del tipo de comunicación y frecuencia, podemos utilizar más equipos o menos. Aquí vemos, por un lado, conversores, que como veis aquí, por ejemplo, para poder comunicar nuestra salida de ordenador en nuestro programa, pues tenemos un conversor que entraba a 232 y ya nos la sacaba a 422 o 485, dependiendo la red que teníamos.
Aquí tenemos otro conversor también, 232 y 422, que veis, ya nos sale el cableado para ir conectando aquí y llevar a nuestros equipos en paralelo. La diferencia entre estos dos equipos es que este va alimentado, necesita una fuente de alimentación, mientras este utiliza los 512 voltios de la red, no hace falta alimentarlo. Aquí vemos otro también, que este sería por ejemplo un 485, salida a un conector RJ6, o este aquí es un conector, igual también tiene una entrada aquí 232 con salida RJ6 o a cableado como aquí. Entonces aquí vemos también un puerto ya 232, como lo veis, es de 9 pines, pues este es el típico puerto con 1 con 2 que podríamos utilizarlo para comunicar por el con 1, 2, digamos, equipo contra equipo y el con 2, equipo contra equipo. Bueno, ya hemos visto antes los conversores y aquí vamos a ver un poco lo que sería un esquema unifilar de un 232, un 422 y un 485. Como veis aquí tenemos siempre en los cabeceras un 232, el cual no lo va a traducir al 422, o sea, esto sería lo que hemos visto en la página anterior, en los conversores, entraría por aquí la información y ya no la pasaría a 422. Aquí sea una forma de conectarlos, ¿veis? Sería lo mismo 232, el conversor y aquí los equipos. Como veis aquí utilizamos 5 cables, por lo tanto la línea es más costosa y por lo tanto, digamos, lleva más, a la hora de trabajar más mano de obra. Mientras que en el 485 tanto utilizamos 3 cables, como veis aquí, desde el conversor, que vamos conectando los equipos, por lo tanto es más rápido y menos costoso en cableados y llevar cables y demás. Aquí vemos cómo sería digamos, una red, a lo que sería una comunicación. Del PLC, o sea, del ordenador sale al PLC primero, al maestro. Este maestro lo que hace es comunicar con un esclavo, que sería este por 485, y al mismo tiempo este esclavo tiene conectado una pantalla que la conecta también por 232. ¿Veis? Se utilizan diferentes puertos para diferentes operaciones de trabajo. Por último vemos aquí conectores, lo más estandarizado que tenemos en el mercado, el de 9 pines y el 16. Como lo veis, son tipo informática, tampoco son muy diferente a lo que tenemos, digamos, conocemos dentro del mundo si habéis estado con un ordenador, digamos, de cable, o sea, de cablija, machos y hembras. Bueno, aquí tenemos los conectores de pin. Como veis, aquí se ve un conector, este ya está en desuso, es de 25 pines, como hemos hablado, el paralelo del ordenador. Aquí tenemos el de 15 pines que se sigue utilizando, es un conector 485 o 422, y aquí está el conector de 9 pin que sería el 232. Aquí vemos las diferentes, o sea, numeraciones que tiene y por lo que no va a salir por cada uno de ellos, o sea, tanto por el 16 como el de 9. El de 9 tiene, o sea, como veis aquí ya no tiene datos, pero los demás, el 422 sí tiene el ETR negativo, mientras que el 485 solamente utiliza, digamos, 3 pines. Bueno, por último, ya casi estamos acabando. Vamos a hablar un poco de los tipos de conectores más estandarizados, ¿vale? Ahora hoy en día ya se está utilizando mucho el RJ45, el RJ11 aún se utiliza para conectar pantalla y otros equipos a diferente periferia, digamos. Entonces el RJ es más de conectar, por ejemplo, una pantalla a un periférico, que ese periférico luego se conecta a un PLC o realmente no se conecta directamente, no tiene su salida. Utilizamos más el RJ45, que está más estandarizado y es un conector más habitual en el mercado. Entonces, aquí vemos las diferentes, o sea, cómo se cablea, su coloración, los colores que tenemos que utilizar según lo que vayamos a utilizar. Aquí vemos los tipos que hay de cableado, el B y el A. Normalmente, o sea, lo más habitual es utilizar el B, el A casi no se utiliza, se utiliza el B. Luego vemos también los números de patillas, cómo se localizan, por ejemplo en un 4, que es el típico conector de telefonía.
digamos, cómo van cableados, en 232 y 485 estos conectores. Si lo vamos a utilizar, digamos, tipo conexión 232 y 422 y 485, aquí la tenéis, como el cable un RJ45. ¿Qué tipo de conectores no vamos a encontrar? Blindado significa que va con la masa por el exterior que va conectado al equipo. Y sin blindar es que es un trozo de plástico, no iba a la masa, o sea, la masa físicamente no la tiene. Antes la industria utiliza los blindados, un conector blindado, uno sin blindar, ¿eh? Y luego, digamos, también el tipo de un conector RJC con una entrada y una salida como si fuera una extensión. Bueno, ya acabamos ya viendo aquí diferentes tipos de conectores, ¿eh? Pues aquí tienes USB, eh, digamos cableado a salida de 9 pines. Este conector es muy habitual en Schneider, estaba en los Tuidos, es como un tipo de conector digamos, de ratón o teclado de un ordenador. Se utilizaban habitualmente para conexiones 230 y 485. Ya la iba ya aquí metido, los pines ya estaban identificados, pues según cómo conectaba, era una entrada 232 o 485, que luego las configuras en el PLC. Tipo de conectores industriales, como veis aquí, fibra, conectores 485, bueno, tenéis una diversidad aquí de diferentes conectores que se utilizan. Conectores también RJ45, puede ser a 485, ya con su conversión y sus salidas concretas. USB, entradas, o sea, tenéis diferentes equipos. Por aquí hay 4 puertos 232 a una salida USB, que lo que hace es, digamos, utiliza este paralelo para luego sacar diferentes o entradas 232, conectores, digamos, industriales. Bueno, tenéis aquí una pequeña gama dentro de los conectores.